Buenas tardes, maestras. Mi- Les vengo a presentar mi línea del tiempo sobre el tema de épocas literarias. Empezamos con el preclásico. Surgió durante el siglo antes de Cristo. Fue el primer movimiento literario del mundo. Predominaban más los mitos y las leyendas. Algunos trabajos de ello era que trataban de explicar al hombre y al universo de una manera eh, mitológica, por así decirse, de una manera sobrenatural. La segunda fue la clásica, abarcó el siglo V antes de Cristo y 5 después de Cristo. Se originó durante el crecimiento de la cultura griega y latina. Aquí se quería explicar con pensamientos racionales al hombre y al universo en general. También otra de sus características es que se transmitía de manera oral, ya que en ese entonces no había libros ni escritura. Se contaba con la poesía, se hablaba de un pasado legendario y algunos de estos autores que llegaron a reconocerse fue Homero, Anacleonte, Sófocles, Esquilo y Aristófanes. La tercera época fue medieval, abarcó del siglo V al siglo XIV. Este periodo fue impresionantemente 1000 años, duró 1000 años, época de castillos y señores feudales. Esta época lastimosamente fue muy oscura, ya que en ese entonces la iglesia tenía el control de todo, ya que decía que teníamos que obedecer a Dios y era importante servir hasta ahora. Y gracias a esto se dice que algunas de las literaturas medievales fueron anónimas, cosa que para mi parecer es muy misterioso, ya que una literatura que haya durado 1000 años es imposible que no haya nada, no haya algún registro o solo lo tengan conservado, porque en ese entonces la religión, la iglesia, habían algunos sacerdotes que sí sabían leer, algunos apóstoles, y pues era muy curioso que sea anónimo, pero bueno, esto fue la época medieval. Algunos autores de ello fue Gonzalo de Bercebeo y Marco Polo. En ese tiempo, según, entre comillas, no existía libros. La cuarta época fue renacentista, abarcó el siglo XIV al siglo XV. Hubo una gran revolución, ya que gracias a la imprenta fue que la literatura se empezó a llegar a las casas. Adoptaron una filosofía humanista y la recuperación de la antigüedad clásica. Surgieron nuevos géneros literarios como el ensayo, algunos de Machiavello y Ariosto, renacentistas italianos. Y el renacentista también nació ahí. Algunas características de ello fue que el hombre era el centro del universo y no Dios. Algunos autores que llegaron a reconocer fue Garcilaso de la Vega, López de Rueda y Miguel de Cervantes. La quinta época literaria fue barroca. Duró del siglo XVI al siglo XVII. En esta época exaltaba mucho los sentimientos. Por ahí llegué a leer que exageraba. Era bastante adornado y algunas obras literarias fue El Quijote de Cervantes, Lope de Vega y Calderón de Barca. Esos son unos grandes ejemplos. Algunos autores fue Luis de Góngora,
Gerard Goethe, Francisco de Quevedo, John Milton y Sor Juana Inés de la Cruz. En este siglo, en esta época surgió de España y también era llamado Siglo de Oro. La sexta época literaria fue neoclásica. Surgió en el siglo XVIII. Fue dominado por la razón y se enfocaba más en el progreso. Se empezaban a surgir nuevos cambios de vida a otros pueblos. También surgió el teatro clásico francés y la esparcieron de ideas de la ilustración y la enciclopedia. Como acababa de mencionar, esta época fue más de razón y algunas características fue la poesía, el ensayo y las fábulas. Sus textos eran en prosa. Algunos autores de ellos fue Leonardo Fernández de Moratín, Samaniego y Tomás Hilarte. La otra época literaria fue romántica, abarcó a los finales del siglo XVIII al siglo XIX. Se caracterizaba más por su originalidad y único, era más como individual, era más individualismo. Algunos de estos se basaban, sus trabajos eran en lo oculto y la psicología humana. En esta época hubo una rebelión, esta vez fue un poco más desagradable que esta. Aquí una revolución buena y aquí una rebelión mala. Pues aquí algunos lo hicieron por ser libres, algunos por rebeldía y angustia. Aquí se exaltaba mucho la belleza y los ideales. Uno de los autores de esta época que llegaron a conocer fue Víctor Hugo. La octava época literaria fue modernista. Surgió a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracterizaba por un descanso en las formas tradicionales de la literatura. Experimentaron con formas literarias y las nuevas formas de expresión. Aquí, en esta época, era más como un deseo de cambiar, como aquí, ¿no? Que era como aquí, que se enfocaba más en el progreso. Aquí también era un deseo de cambiar, en cambiar las formas tradicionales de representación y expresión. Algunos autores menciono son James Joyce, Virginia Woolf, Whitman y Baudelaire. La novena época fue contemporánea. Surgió durante la segunda década del siglo XX y se apoyó por técnicas narrativas como la fragmentación, la paradoja y el narrador confiable. Define más los valores, originalidad y ruptura estética. Características, pues fue el arte del cómic. Hubo más en esta época contemporánea que está en la actualidad. Es más de comedia y humor prácticamente. Algunas obras que se describen aquí es la desigualdad social, la ética y la moral, desigualdad de género, cuento de ficción y mucho más. Bueno, muchas gracias maestra. Esta fue mi exposición sobre mi línea de tiempo que acabo de hacer, que acabo de representar y espero tengan una bonita tarde.